Ahora, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social, la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político era toda una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico estaba sometido a la miseria. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. El primer banco comenzó a funcionar en 1822. El crecimiento del país hizo necesarios más bancos y finalmente un banco de bancos. El Banco Central de la República Argentina. El ahorro y el préstamo han constituido siempre la clave de la actividad bancaria. Pero en ese entonces... Con sus 10.000 hectáreas de garantía, no podía ser de otra forma. Magnífico. Así podré salir mañana para Europa. Martínez, quiero ordenar en caja el pago de 200.000 pesos. Bien, señor. Con tal de cobrar un elevado interés, nada le importaba a ese régimen bancario que el dinero se destinara a la especulación. Y solo a quienes tenían una fuerte garantía o a los que habían prosperado especulando y explotando al hombre, se le daban los dineros del pueblo para que especularan más, para que aumentaran su poder de explotación. No era simple coincidencia entonces que en la abierta extensión de la tierra argentina, en unos pocos metros, se reunieran tres elementos que eran el símbolo de una época. El puerto exportador, por donde salía nuestra riqueza. Los ferrocarriles, que la traían desde todos los puntos de la patria. Y el barrio norte, donde quedaba parte de esa riqueza que emigraba. Y es que cuando la plata no era argentina, el único ámbito del dinero era esa zona privilegiada, orientada hacia el exterior. Ese era el núcleo de la abundancia. En su vasto derredor, 13 millones de argentinos creaban esa riqueza con su trabajo, cuando lo había, porque hasta la oportunidad de trabajar les era entonces otorgada como una limosna. Se necesitan peones. Peones, ¿entendés? Quiere decir que necesitan más de uno. Sí, ya sé, pero yo recién llego. ¿Vos a qué hora viniste? Como a las 5. Estaban esos dos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tomarán? Y por lo menos 3. ¿Darán 4 pesos? Con este nombre raro, 3.50 y gracias. Yo me conformaría con 3. Y tengo 4 hijos. Yo soy el primero. Viene a las 4:30. Pueden irse nomás. Hoy no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Hace 4 horas que estamos. ¿Y para qué ponen el aviso? Tome vida, tienes de boedo, nos tiene que tomar. Les digo que no hay trabajo. ¿No leyeron la noticia? ¿Qué noticia? Yo me lo leí 3 veces con avisos y todo y no me enteré de nada. Ahí está. ¿Ven? Aquí está bien clarito. Depresión en la Bolsa de Londres. Tendencia bajista en inversiones sudamericanas. Bolsa de Londres. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tendencia bajista quiere decir, Bueno, lo que yo sé que en cuanto el jefe leyó esto, me dijo, no tome más peones. ¿Pero por qué? ¡Abrí la puerta! ¡Yo tenía más depresión! Queremos trabajo, no palabras raras. It was really marvelous the way we will obtain the agreement. Don't you think so? Yes, sir. This is the ideal country for our business. There's the car. All right. Extranjeros eran los teléfonos. Extranjeros eran los ferrocarriles. Extranjeros eran los barcos. Extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador, quien se debatía en desigual lucha contra tantos enemigos, de los cuales el más benigno quizás era la langosta, que se había adueñado de nuestro campo ante la indiferencia de los gobernantes. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos.
vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Claro, cuando resolvimos esos y muchos otros problemas que sería largo enumerar, prescindimos de las formas de asalto con que nos han estado tratando los imperialismos durante un siglo y medio. Fíjense ustedes cómo nos robarían, que con los 1.000 millones de servicios financieros que hubiéramos tenido que pagar el año 46 y parte de los del 47, nosotros pusimos las finanzas al día. Compramos todos los servicios, los pagamos, no hubo problema, hicimos la marina mercante. Y entonces nos fue posible formar una gran masa de inversión, mediante la cual lanzamos el primer plan quinquenal. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico y se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira. Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de Perón, a esa obra genial de su plan quinquenal que engrandece y enriquece la nación. Argentinos y extranjeros,
tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de Perón. A esa obra genial de su plan quinquenal, que engrandece y enriquece la nación. Argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de Perón. a esa obra genial de su plan quinquenal, Que engrandece y enriquece la nación. Perón, tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Perón, tu pueblo que es leal cumplirá con el plan quinquenal. Cumplirá con el plan quinquenal. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido, es decir, no avanzaba en manera alguna. La verdad no sabíamos, la mayoría, ni leer ni escribir, completamente analfabetos. Y la verdad nos criamos en una forma completamente en la miseria, trabajando de boyero desde chico, por lo tanto no tuve oportunidad de ir a aprender ni a leer ni a escribir. Hasta que trabajando en diferentes lugares llegué incluso a trabajar por la comida. Incluso me ha tocado ir a pedir, no tengo vergüenza en decirlo, para comer cuando era en la infancia. Hasta que llega a los 17 años que me vengo para Buenos Aires a probar fortuna. Eso era antes del 17 de octubre, donde apareció el general Perón. Y no era solo yo el único el que se venía de afuera, sino era una gran cantidad de gente que ignorante completamente de leyes social y demás, porque en el campo no lo amparaba ninguna clase de ley social ni por el estilo. Entonces, viendo ese panorama tan de tanta miseria, como tantos argentinos, nos vinimos para la capital. Todavía no estaba bien organizado el sindicalismo y se tropezaba con ciertas dificultades, pero siempre era mejor que vivir la miseria allá en el campo. De niña recuerdo haber compartido el aula con niñitos serranos, misioneros, que iban descalzos, que trabajaban en los yerbales, de haber conocido al mensú, es decir, el peón, que trabajaba por nada, por lo que el patrón le quería dar, que estaba bajo el rigor del capanga, es decir, de aquel hombre que lo dirigía, que era realmente un dictador. Hay una película argentina filmada por Hugo del Carril, Las aguas bajan turbias, que narra esa realidad, el padecimiento de nuestros hombres. Conchábame a mí también, patroncito. Por favor. Ya las dijo que no. Está muy vieja para ir al norte. Ahí está otra vez el turco arriando ganado para el Alto Paraná. No saben la que les espera. No había fiestas, no había domingos, es decir, que todo se realizaba
a pulmón sin una protección del gobierno. El Estado no aportaba nada. En cuanto a los socialistas era indudablemente un movimiento iniciado en el país por Juan B. Justo, hacía ya casi 3/4 partes de un siglo, pero que se había transformado y adaptado o aburguesado y metido dentro del sistema liberal. Era un instrumento más del sistema liberal. Entonces, naturalmente, había casos en que ellos promovían una legislación social. Claro que eso tenía su trampa. Por ejemplo, cuando llegué a Trabajo y Previsión, había una ley de accidentes del trabajo al cual le habían colgado una cantidad de leyes subsidiarias, entre las que estaba el descanso anual obligatorio. Y existía una ley que obligaba al descanso anual, sin darle a los obreros un descanso por año. Pero ¿qué es lo que ocurría? No le habían puesto sanciones a la ley. Entonces, el obrero recurría, iba a la justicia del Departamento Nacional del Trabajo en esa época, discutía y decía, bueno, iba al juez, y el juez le decía, sí, bueno, muy bien, tiene usted razón, pero como no había sanciones a aplicarle al patrón, eso terminaba por no cumplirse, no había vacaciones anuales. Con el descanso hebdomadario y el descanso semanal pasaba más o menos lo mismo. Es decir, eran leyes que se habían hecho, pero que se habían hecho para que no se cumplieran. Hasta que surge, como digo yo, ese amanecer extraordinario y maravilloso que fue el peronismo. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ahora se contemplan sus problemas y se legisla con absoluta justicia. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón, que a poco proclama las directivas que habrán de guiarlo en su gestión renovadora y progresista. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanos, y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes. Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad por lo menos.
La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y no tuvo que pagar. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple no olvida a la clase desvalida que es patriota y cinchadora. Por eso mi general con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. ¿Qué violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía, votaba sí, como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. Pero la mujer no votaba, la mujer no tenía ningún derecho. ¿Había derechos individuales? El hombre era libre en esa sociedad. Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares, que le ponen el estado de emergencia o el estado de sitio o el plan Conite, donde desaparecen todas las declamaciones, digamos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaba allí todos los derechos bien consignados y todo, pero no se cumplía ninguno. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etcétera, estuviera dignamente representada la mujer argentina, con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza
de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. General, ¿de qué manera la clase trabajadora tuvo participación a nivel del poder y a qué niveles se dio? Bien, naturalmente. Nosotros, dentro de esa legislación, éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros. 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente. Y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria. Es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina injusta, vendida y traicionada esta nueva Argentina justa, libre y soberana.